Pero así bailando, te recibo, la recibo a ella. Gran periodista de BTV Noticias que en esta oportunidad está supliendo a nuestra querida Vale Milman, que está en sus merecidas vacaciones. Le dijimos la semana pasada, mira, Niquita, tenés que venir a día a hacer los informes periodísticos que lo haces con tanta categoría, con tanto nivel, con tanta información. Y acá la tenemos, Nicole Descueit de BTV Noticias, bienvenida, un placer. Muchas gracias por este recibimiento y qué desafío también en el lugar de Vale, que le mandamos un beso muy grande. Supongo que no debe estar mirando. No debe estar mirando. Debe estar descansando, que es como debe ser. No lo así descarte, que, no lo pero descarte. le mandamos igualmente un beso grande. Muchas gracias también a vos, Ro, a toda la producción y al canal por la oportunidad de estar por acá. Te mereces porque tenés mucho talento periodístico, porque realmente tenés una salida al aire espléndida. Te lo digo todos los días, soy tu fan. Sí, no, me das mucho para adelante, así que muchas gracias. Porque realmente te lo mereces, porque Gracias, sos una gran periodista y creo que las puertas de día a día debían estar abiertas para vos en esta oportunidad. Muchas gracias. Dicho esto, los elogios y la admiración que siento por ella, ahora sí vamos a hablar del tema que nos trae esta mesa de trabajo y tiene que ver con el Día Mundial de la Celiaquía. Hemos hablado al comienzo de día a día de este tema. ¿Cuántos uruguayos celíacos hay en este país? Bueno, quien tiene respuesta a muchas interrogantes, o algunas de ellas, por lo menos las que podemos abordar en estos minutos, que podemos abordar en estos minutos, es Niki, que ha trabajado en esto y bueno, tenés datos relevantes para compartir. Bueno, sí, en profundizar un poco en lo que es la enfermedad, repasar un poco a grandes rasgos, pero también entrar en una de las principales problemáticas que ya nos vamos a meter en eso, que es el tema alimentación, la accesibilidad y los precios también, ¿no? Que ya vamos a entrar en eso, también la legislación vigente, pero primero que nada repasemos un poco qué es esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad genética que afecta al sistema inmunitario y provoca que los pacientes no puedan consumir gluten puntualmente, que se encuentra, por ejemplo, en el trigo, en la cebada y en el centeno. Esto provoca, esta enfermedad, una lesión en la mucosa del intestino delgado que provoca una atrofia de las vellosidades intestinales y por lo tanto se genera una inadecuada absorción de ciertos nutrientes, por ejemplo de vitaminas, de proteínas y de grasas. Se le llama enfermedad silenciosa porque en realidad los síntomas que generan no son siempre iguales y muchas veces no son tan lineales como que permitan saber, bueno, definitivamente tiene que ser celiaquía. Claro, es difícil como detectar, por ejemplo, lo que puede ser una inflamación leve a veces. Claro. No sé si te ha pasado alguna vez, Ro, de escuchar de algún amigo o alguien que te diga, ¿sabes que cuando como harinas a veces me inflamo? No sé si seré o no. Tenés razón. Pero muchas veces es como difícil de detectar que realmente es eso efectivamente. En día a día estuvimos hablando con un celíaco que nos contaba, por ejemplo, que pasó por un proceso de 2 años de pasar por especialistas porque no se daban cuenta que era celiaquía lo que él tenía. Exactamente, diferentes especialistas porque él lo que tenía era como un reflujo nocturno que a veces puede ser por distintas causas, no necesariamente tiene que ser la celiaquía. Entonces a veces lleva a que las personas pasen por un proceso largo para poder llegar a un diagnóstico efectivamente. Otros síntomas comunes pueden ser, por ejemplo, la diarrea, mayor inflamación y también incluso generar dificultades en la infancia para el crecimiento incluso, porque no hay absorción de nutrientes, entonces se generan problemas de crecimiento, incluso hasta abortos espontáneos, según me mencionaban. Qué fuerte. Exactamente. Incluso hay entre un 20% y un 30% de celíacos que padecen también intolerancia a la lactosa. O sea, son muchos los síntomas que se pueden generar, ¿no? Ahora, me pregunto, describís bien el tema de la realidad, que a veces pasa inadvertida la enfermedad y demás, pero ¿cómo el médico tratante sabe el diagnóstico? ¿Cómo se llega a un diagnóstico certero de lo que es la celiaquía? Bueno, se llega a través de una biopsia intestinal, se llama fibrogastroscopía y se puede determinar también en algunos casos mediante un análisis de sangre, pero generalmente se recurre a la fibrogastroscopía. Se propuso en Uruguay, por ejemplo, que este estudio integre lo que es el carnet de salud, ya que hay muchos celíacos que no llegan a un diagnóstico, que cuesta que lleguen a un diagnóstico, y también se ha propuesto incluso que el costo del estudio sea menor también, porque es alrededor de 1.000 pesos hacia arriba en los prestadores privados de la salud. Se ha propuesto también que sea gratuito, pero no se ha llegado todavía a buen puerto con estas ideal, propuestas. ¿no? A ver, no somos nosotros quienes van a lograrlo desde esta mesa de trabajo, pero sería ideal porque no todas las personas tienen la posibilidad y sería fantástico. Y que a veces también se suma que hay que repetir los estudios porque no es tan preciso, tan exacto, entonces hay que volver a abonarlo. También los tiempos de espera que requieren justamente estos estudios, entonces se está solicitando que aún no ha llegado a buen puerto o que se incluya en el carnet de salud o que el costo sea menor o gratuito. Niki, ¿y tenemos en Uruguay algún registro
registro? ¿Sabemos cuántos enfermos actualmente tenemos? ¿Lo hubo? ¿Se procesa periódicamente? ¿Cómo es el sistema? Ese es uno de los problemas centrales porque no hay un registro certero de la cantidad de celíacos que hay en nuestro país. Hay números estimados solamente. El Ministerio de Salud Pública mantiene un registro que no se ha actualizado en los últimos años. Según pudimos saber, este registro abarca unos 400 celíacos, cuando en realidad la Asociación Celíaca del Uruguay, mejor conocida como ACELU, tiene un registro de entre 800 y 900 socios, o sea, ya veamos esa diferencia, y un registro de aproximadamente 20.000 celíacos en el país. O sea que en realidad el registro de salud pública es mucho menor de lo que realmente se estima que podrían ser la cantidad de celíacos en el país. Recordemos que es una enfermedad, como decíamos, subdiagnosticada no solo en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Que es difícil llegar a estos diagnósticos. ACELU, por ejemplo, ha reclamado bastante porque se hagan nuevas encuestas para justamente tener un dato más certero en este sentido. Se planteó incluso que se incluya una pregunta en el censo 2023. Buena idea. Finalmente esta propuesta fue rechazada, igualmente no llegaron. Exactamente. Correcto. ¿Y la enfermedad tiene algún tipo de tratamiento? ¿Cómo un enfermo llega a, por lo menos, a generar una vida o mejorar su calidad de vida, por decirlo de alguna forma? Bueno, en realidad el único tratamiento que existe al día de hoy es con la dieta. Alimentación. Solamente con la alimentación que permita recuperar y normalizar esas lesiones justamente que se generan en las vellosidades intestinales y bueno, solamente se remite a la alimentación. Sí, hablando justamente de ese tema, es clave, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentación, yo decía hoy que vas a las góndolas de los supermercados y a veces es complejo encontrarte con los precios, que a veces son un tanto elevados en comparación con el resto de los productos. Por ejemplo, pero tú indagaste de esto. Exacto. Bueno, hay dos puntos claves y mencionaba ya uno de los temas, los precios y también ir al supermercado y que encuentres los productos, ¿no? Exacto. O sea, son como las dos cosas. O sea, por un lado, restaurantes, por ejemplo, que tengan alimentos aptos para celíacos, y ahora vamos a entrar en este concepto. Y por otro lado, los costos también. O sea, son los dos elementos dentro de lo que es la alimentación y la accesibilidad a la alimentación para un celíaco. Por un lado, es importante que si bien mencionamos lo del gluten, o sea, que los celíacos no pueden comer con gluten, no es lo mismo un alimento sin gluten que un alimento apto para celíacos. La diferencia acá va en un concepto que es la contaminación cruzada de alimentos. Esto se puede dar cuando en una cocina, por ejemplo, se hacen alimentos que son, por un lado, sin gluten y por otro lado con gluten para, digamos, aptos para todo público. Se puede generar a veces, si no hay una capacitación en las personas que están cocinando, una capacitación de la correcta manipulación de alimentos, se puede dar una contaminación cruzada que es muy compleja para la persona celíaca. Sí, por supuesto. Entonces, la cuestión va porque los alimentos, la marca, los productos que se comercializan, tengan el sello que indica que son alimentos aptos para celíacos. ACELU, por ejemplo, hace una capacitación a restaurantes y bueno, es esa la capacitación que se tiene que tener para que se brinde el sello, efectivamente, la certificación de que son alimentos aptos para celíacos. Esa es la clave. ACELU indicaba que hay pocos restaurantes en el país que son efectivamente aptos para celíacos. Si entramos en lo que tiene que ver con precios ya, si bien sigue habiendo una brecha importante, esa brecha se ha achicado un poco en los últimos años, hay que reconocerlo. Por ejemplo, hace 5 años, la diferencia de precio, por ejemplo, en un pan de molde común, digamos, con gluten y uno apto para celíacos, era de 400%. Hoy en día es de 200%. Bueno, o sea, se ha reducido a la mitad, sin embargo sigue habiendo una diferencia importante y esto se debe a que cambió la oferta y la demanda y también que surgieron más industrias nacionales que producen este tipo de productos, eso disminuye el precio. También llegan muchos productos desde Argentina a Uruguay que son aptos para celíacos. Bueno. Los precios, según nos indicaban, son entre 3-4 veces mayores que los productos que son aptos para todo público y a esto se suma también que para los celíacos hay ciertos conservantes que pueden ser alérgenos para ellos. Entonces, por ejemplo, lo que puede ser un pan de molde a veces puede tener una fecha de caducidad más corta. Por ejemplo, que sea un pan de molde unos 6 días, cuando de repente con otros conservantes puede ser más el plazo. Entonces se suma precio elevado más fecha de caducidad corta. Claro, complejo. Te quiero preguntar si a nivel del Poder Legislativo se han tomado cartas en este asunto, qué se está haciendo, qué se sabe. Bueno, hay varias iniciativas. Primero, si bien
bien existe desde el año 1989 la ley 16.096, que entre otras cosas mandata al Ministerio de Salud Pública a generar un registro nacional de quienes tienen esta enfermedad, se apunta igualmente a generar nuevos proyectos que estén más actualizados, más ayornados al día de hoy. Por un lado, el edil del Partido Nacional, Facundo Marciote, presentó ya hace 2 años ante la Junta Departamental de Salto un proyecto sobre alimentación para personas que padecen celiaquía, y esto abarca el etiquetado e información masiva sobre el tema y también medidas de detección temprana de la enfermedad y la inclusión de información sobre contaminación cruzada, por ejemplo, en lo que son cursos de manipulación de alimentos. Este proyecto no prosperó en la Junta Departamental y ahora lo tomó la senadora nacionalista Carmen Aciaín, quien lo piensa llevar al Ministerio de Salud Pública. Eso por un lado. Desde ACELU dicen que faltan campañas desde el Ministerio de Salud Pública, no se genera un listado de alimentos habilitados, que esto sí lo hace ACELU en su página web, y que hacen falta programas específicos para esta enfermedad. Es por eso que la diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera, está trabajando actualmente y ya presentó lo que es un proyecto de resolución. Este proyecto de resolución se presentó al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud Pública. Ya fue aprobado por diputados para que se envíe este proyecto de resolución. Y las claves van por los precios, por un lado, que era uno de los temas más importantes, y también con la accesibilidad de los alimentos aptos para celíacos, por ejemplo, dando 2 opciones de menú obligatoriamente en escuelas, por ejemplo, cantinas de escuelas, en hoteles, en lo que puede ser restaurantes, que siempre haya al menos 2 opciones de menú aptos para celíacos. Este proyecto de resolución pide que se instrumenten las medidas necesarias, que se entiendan necesarias desde los organismos, para paliar el alto costo de los alimentos en el mercado, garantizando el acceso a la alimentación adecuada. Para cerrar, hablando con un celíaco, me hacía un resumen de 5 puntos que me pareció como interesante para destacar. El diagnóstico, la dieta acorde, la simbología clara, el control de precios y mayor concientización sobre la enfermedad. Estos serían como los 5 puntos que resumen de lo importante que es avanzar en concientización sobre esta enfermedad e informarnos más sobre ella también para, llevar al diagnóstico más temprano posible para que no se generen problemas más complejos a futuro en la salud. Perfecto. Bueno, muy buen informe, Niki. Gracias por estar en Día a Día. Gracias por traernos más información a propósito de esto que afecta a tantos uruguayos y también avanzarnos en cuanto a legislación que se está haciendo al respecto. Ha sido un placer tenerte en Día a Día. Sabés que te quiero mucho y te voy a esperar el próximo jueves. Por supuesto. Vamos a venir con temas vinculados a infancia y adolescencia. Así que ya les vamos adelantando para el próximo jueves. Gracias por recibirme. Yo te voy a pedir